Dios bendiga a la iglesia esta noche. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Eh, Vamos a ir ya casi llegando al final de nuestra serie expositiva sobre la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy quiero que vayamos a ver el capítulo 6, versículo 10 hasta el 12. Es justamente una introducción para poder ver, si Dios quiere, el domingo hablar acerca de la armadura de Dios. Pero es importante recordar algunos puntos antes, en la cual creo que ya tienen que estar familiarizados cada hermano de lo que es el pulso de esta carta de Pablo a los Efesios. Ya el domingo hicimos un repaso del cual el contexto histórico de la situación de cómo era vivir en Éfeso y cuál era su cultura y cuál era su religión y las influencias que habían. Y no hay duda de que es maravilloso ver la salvación que Dios trajo a los habitantes de Éfeso, una ciudad entregada a la idolatría, una ciudad entregada como patrona o protectora de la diosa Diana. Entonces encontramos nosotros acá que la carta de Pablo a los Efesios, todos estos muchos que habían creído, estos muchos que habían renunciado a la hechicería, al ocultismo, ahora estaban teniendo la posibilidad de empezar a vivir esta nueva vida. Justamente la carta a los Efesios hemos hecho mención de que primeramente vemos en el capítulo 1 lo que es una nueva vida, ¿sí? Y cómo hemos sido llamados, escogidos y salvados, predestinados desde antes de la fundación del mundo, y en esa aplicación, esa nueva vida, la vemos nosotros en la salvación por gracia, que está en el capítulo 2, en la cual son todas muy buenas noticias, es todas nuestras bendiciones espirituales están en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, quien nos ha dado espíritu de sabiduría y revelación, como dice también el versículo 22 del 1, que todo sometió bajo los pies, que es, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, la iglesia tiene un privilegio extraordinario, extraordinario. Y resaltando el capítulo 2, lo que es una nueva vida, que es nuestra conversión, de pasar de muerte a vida. El acto de la reconciliación por medio de la cruz que nosotros tenemos aquí, y por supuesto que no solo es una nueva vida, sino también hemos aprendido que hay también nuevos valores, una nueva sociedad, ¿sí? Y esa nueva sociedad que es la iglesia, el misterio que estaba oculto, que ha sido revelado, es la que está bendecida por los nuevos valores que son cómo la iglesia recibe y ha sido dotada por los dones espirituales, por los ministerios, y cómo nosotros podemos tener ya un nuevo enfoque hacia el hermano y edificarnos unos a otros. Y el domingo pasado hemos visto sobre las nuevas relaciones. O sea que si nosotros tenemos una nueva vida y estamos integrando una nueva sociedad que es la iglesia, con estos nuevos valores, obviamente nos va a dar como resultado estas nuevas relaciones. Quiere decir que ahora no solo nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestra sociedad de una manera diferente, sino que ahora Pablo nos lleva a ver también cómo nuestras nuevas relaciones incluye cómo debemos tratar nuestras vidas en una guerra espiritual. En este sentido, las guerras contra las tinieblas, contra el mismísimo Satanás y todas las fuerzas del mal. Entonces, habíamos visto nosotros que desde el capítulo 4, esta nueva vida representaba justamente el testimonio que nosotros tenemos en la iglesia. Luego vimos en el capítulo 5, cuando dice, andad como hijos de luz, el testimonio que tenemos en el mundo. Y en el capítulo 5, desde el 22 en adelante, hemos visto el testimonio que tenemos que tener en nuestras casas. Entonces, si vemos la carta de Pablo a los Efesios, del capítulo 1 hasta el 5 inclusive, y capítulo 6, versículo 1 al 9 inclusive, vemos que son todas muy buenas noticias, realmente es extraordinario, porque lo que vemos acá es que hay cosas maravillosas que han sucedido con la conversión. Por ejemplo, hemos sido amados por el Padre, antes de la fundación del mundo escogidos, predestinados, y hemos sido salvados. Él nos dio vida, una nueva vida en Cristo Jesús, ya no estamos muertos, estamos vivos. Él nos dio a conocer que estamos siendo parte de esa iglesia maravillosa. Hemos visto que a través de la obra de la cruz, como dice el capítulo 2 de Efesios, por ejemplo,
dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados por ordenanza, y dice, de los dos, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y por medio de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, las buenas noticias de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hay muchas, muchas barreras, muchas paredes que Dios ha derribado, destruido, de enemistad, de separación. Acuérdense que para los judíos, los gentiles eran totalmente discriminativos, ellos los trataban como perros, eran lo peor para ellos los gentiles, y entonces había una disputa en ese sentido, ¿no? Y acá vemos que ya no existe eso. De ambos pueblos hizo uno solo por medio de la reconciliación lograda en Cristo Jesús. Entonces fuimos reconciliados con el Padre, ya no hay judío ni griego, ni gentil, ni judío, ya somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, una nueva familia, que tenemos valores, que podemos orar unos por otros, que podemos estar siendo edificados unos por otros. O sea, como verán, son todas muy buenas noticias. Hasta que llegamos al capítulo 6, donde abruptamente el apóstol Pablo cambia el clima, cambia la celebración, cambia las fiestas de esas buenas noticias, de todas las bendiciones que hemos logrado. Y ahora es como que dice, ojo, estamos en guerra. No deben olvidarse que estamos en guerra. Y el versículo 10 al 12 del capítulo 6, justamente Pablo dice, por tanto, después de haber dado fin a toda la parte anterior de la carta, de anunciar todas las maravillas y bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, incluso la familia, incluso la relación entre esposos y esposas, padres e hijos, ahora dice, por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. A esta altura Pablo estaba preso y seguramente habrá estado viendo a un soldado que lo estaba custodiando y es muy probable que a lo mejor estaba vestido de una forma desprolija. Tal vez no estaba con todo su atuendo óptimo como un soldado y él estaba observando de que ese soldado probablemente estaba vestido en forma desprolija, tal vez no ceñido su cinturón, tal vez no teniendo en condiciones su espada o no calzadas sus sandalias, o a lo mejor el escudo dejado a un lado, o tal vez sin el casco. Bueno, es muy probable que el apóstol Pablo notó la vulnerabilidad de ese soldado, entonces en la inspiración escribe como una advertencia que debemos estar, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos vestidos de toda la armadura de Dios, podemos ser muy vulnerables porque presenta inmediatamente el enemigo, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como estoy diciendo en la introducción, es importante notar que todo lo que era una separación, Dios la eliminó, porque provocó una reconciliación por medio de Jesucristo en la cruz. La primera separación que nosotros encontramos está en Edén. A causa del pecado, Dios expulsó a Adán y a Eva y, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, fueron destituidos de la gloria de Dios, separados para siempre. Isaías 59, versículo 2 dice que nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho provocación y separación con nuestro Dios para no oír. Y esa condición de separación, ese abismo que nos separaba de un Dios santo y nosotros pecadores, de un Dios vivo y nosotros muertos en delito de pecado, ha sido quitado. Esa separación, ese muro de separación ha sido quitado. Como lo vemos ahora, entre los judíos y gentiles, que había una pared, un muro que los separaba, ha sido derribada.
Dios ha quitado esa separación para que todos sean uno en Cristo en la nueva sociedad que es la iglesia. Ahora, fíjense en que Satanás lo que quiere justamente es levantar de nuevo las barreras, levantar de nuevo esos muros, levantar de nuevo una separación por causa de nuestros pecados no confesados y poder otra vez volver a estar sin comunión con Dios. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Y qué pasa cuando hay pelea entre nosotros, entre los hermanos de la iglesia? Cuando no debería haber, porque ya somos uno en Cristo Jesús, estamos todos reconciliados por su cruz, pero sin embargo es notorio saber que dentro de la iglesia evangélica también hay hermanos que se pelean uno con otro y no se llevan bien uno con otro y están enemistados. Esas cosas las busca Satanás y las logra Satanás, pero de una manera sutil. Por eso Pablo advierte de que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas de las tinieblas. En ese sentido, tenemos que nosotros tener esa advertencia. Ojo, estamos en guerra. ¿Por qué hay tantos cristianos, hermanos, que siendo verdaderamente hijos de Dios viven como si estuvieran derrotados permanentemente? Porque se olvidan que estamos en una guerra. Se olvidan o subestiman el poder de Satanás, las artimañas de Satanás. Pablo advirtió justamente con toda claridad de que no se puede vivir ignorando las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja sobre nosotros. En este punto es importante que nosotros como creyentes sepamos que tenemos una batalla, pero nosotros como creyentes no luchamos por la victoria, sino con la victoria de Cristo, porque Él es el vencedor. Ahora nosotros debemos aprender a batallar con la victoria. Nosotros no buscamos victoria porque Él ya venció. Nosotros tenemos que batallar con la victoria que Cristo obtuvo. Sin su victoria, nuestra batalla serían fracasos y pérdidas. Pero como Él venció, nosotros debemos aprender a batallar con la victoria de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el que nos capacita por la fe para apropiarnos de la victoria que Cristo nos ha dado a nosotros. Ahora es importante notar que en el versículo 10 del capítulo 6, lo primero que hace Pablo es hablarnos acerca del enemigo y las características que tiene. Del versículo 10 al 12, Pablo nos pone claramente, hermanos, en atención y fijar nuestra mirada en nuestro enemigo. En todo ejército y en todas naciones que tienen ejército, el servicio de inteligencia de un ejército, hermano, es tan importante como la infantería, como la marina, como la aviación. ¿Por qué son tan importantes? Porque ellos justamente son los encargados de informar todo lo concerniente acerca del enemigo. Su ubicación, sus capacidades, su flanco débil, su armamento que dispone, cuáles son sus estrategias. Y muchas veces tienen hasta infiltrados para traer noticias. Si no tomamos esa información en serio, lo que nos trae el servicio de inteligencia como ejército, es muy probable que pasemos malos momentos y hasta tengamos que sufrir derrotas si no conocemos las intenciones o las estrategias que tiene el enemigo. Entonces Pablo está haciendo referencia a esto, que nosotros debemos fortalecernos en el Señor, y no dice en la fuerza de su poder, sino en el poder de su fuerza. Que es muy importante notar y ver que si tuviéramos que parafrasear esto sería que finalmente nosotros dejemos que el gran poder de Cristo nos dé las fuerzas necesarias para obtener la victoria. Eso nos llama a una dependencia total del Señor. Y en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, es el que donde más necesitamos estar afirmados en la fuerza de nuestro Señor y gran general Jesucristo. Porque si nosotros no estamos atentos y conscientes en el tiempo que nos toca vivir, teniendo ya la victoria de Cristo a favor nuestra, es probablemente nosotros no sepamos disfrutar el sabor del triunfo y de la victoria que el Señor nos ha concedido por estar desprovistos de toda la armadura de Dios o no estar atentos justamente a lo que Pablo advierte. Vestidos
de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿A quién identifica Pablo acá inmediatamente? Al decir las acechanzas del diablo, identifica al líder. El jefe de ese escuadrón de las tinieblas es el diablo. Y ya hay varios textos en los cuales la Biblia identifica características que tiene este gran líder de las fuerzas de las tinieblas, que es el diablo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice que él es el acusador, donde él se presenta delante del trono de Dios de día y de noche para acusar a los creyentes. También es conocido y mencionado en la Biblia como Satanás, que su nombre significa el adversario, ya que es enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Dios y está con un odio profundo hacia cada uno de los cristianos. Es conocido también como el tentador, como el homicida, como el mentiroso o el padre de las mentiras. Pedro también en su primera carta dice que el tal es como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que es comparado también como una serpiente, la serpiente antigua, esa serpiente que se presentó en Edén en el capítulo 3 de Génesis, como también es mencionado como un ángel mentiroso, un ángel de luz que se disfraza para engañar, o hasta se disfraza como una oveja siendo un lobo. También la palabra dice que este diablo, Satanás, es considerado el Dios de este siglo perverso, este siglo malo. Así que mis hermanos, como ustedes notarán, el apóstol Pablo no hace en ningún momento en su carta ninguna mención acerca del diablo para exponer quién era Satanás, como dando una biografía, como dando una descripción teológica de quién era, sino que lo da por hecho y por entendido, porque ya lo nombra anteriormente, justamente en el capítulo 2, cuando hace referencia de que antes lo que hacíamos únicamente era cumplir los deseos de Satanás. Cuando seguíamos la corriente de este mundo y que queríamos cumplir los deseos únicamente de Satanás. Ya haciendo mención, Pablo, de esto. Pero no nos olvidemos, hermanos, que justamente Efesios, la carta de Efesios, tomando la historia de Éfeso, acuérdense ustedes en el capítulo 19, que ya había habido ciertos exorcistas ambulantes, que habían intentado liberar a un endemoniado, ¿sí? Esos los hijos de Seba. Y ya habíamos visto cómo estos demonios se abalanzaron contra ellos y los golpearon, los maltrataron y huyeron desnudos, dice. O sea que era muy común ver también la opresión demoníaca justamente que había allí en esa ciudad. Así que Pablo descarta de plano de que ellos en los de Efesios sabían que cuando estaba hablando de esto, estaba haciendo referencia a este ser que existe. Satanás es real, Satanás existe, el infierno es real, el infierno existe. Y el problema de que muchos cristianos han magnificado en demasía la figura de Satanás porque es más mencionado que Jesucristo en muchos templos y se pasan todo el tiempo hablando de Satanás y atando a Satanás y reprendiendo al diablo y haciendo cosas del diablo y ven al diablo en todos lados. Es verdad que hay un extremismo sobre eso, es un extremo, pero también hay que tener cuidado de caer en la subestimación, porque la Biblia no niega la existencia, sino que lo da a conocer. La Biblia resalta que tiene poder y que de todas las cosas que vemos de parte de nuestro Dios soberano es que Dios también le permite a Satanás muchas veces obrar con sus iniquidades en contra de sus escogidos, en contra de su pueblo, en contra de su iglesia, y lo podemos ver nosotros desde la autorización. Sin esa autorización, Satanás no pudiera haber entrado en Edén para tentar y hacer caer a Adán y a Eva, y como lo hemos visto permanentemente en toda la Biblia, como en el caso de Job, o como en el caso de muchos que aún los espíritus inmundos saben que venían para atormentar a la gente. Entonces, muchos, obviamente, muchos eruditos teólogos pueden afirmar la descripción profética que hace Isaías 14 acerca de este lucero de la mañana, o la creación y la caída de quien nosotros decimos que es Satanás.
que fue castigado y echado debido a su orgullo, hermano, su deseo de superar y usurpar el trono de Dios. Así que hay muchos misterios, están relacionados con el origen de Satanás, pero la Biblia no niega la existencia, sino que la afirma. Incluso da la afirmación de la sentencia final y la condenación en cuanto a el lago de fuego que será lanzado él y todos sus seguidores. Así que nosotros podemos ver que siendo un ser creado, no está por encima de Dios, sino que está subordinado a Dios. Y lo que Pablo está diciendo acá es que aunque Dios, siendo soberano y tiene autoridad para todas las cosas, tenemos nosotros la responsabilidad de vivir una vida santa, una vida sabia, responsable como ser nueva creación, nuevos nacidos, con una nueva vida, en una nueva sociedad, con nuevos valores, con nuevas relaciones, y ahora también a saber cómo nos tenemos que relacionar con las fuerzas demoníacas, las fuerzas de las tinieblas. Por eso es que nosotros vemos que el líder que Pablo identifica es Satanás. Nuestra lucha es contra el diablo. Sí, mis hermanos, contra el diablo. Pero también vemos que Satanás tiene sus ayudantes, su ejército. El apóstol Pablo menciona principados, potestades, gobernadores, huestes de las malignas de las tinieblas, y esto es que nosotros podemos ver los rangos que tiene. En el estudio de demonología o angelología, uno puede ver los distintos rangos y las distintas operaciones que la Biblia describe que estos tienen. Porque no tenemos lucha, dice Pablo en el versículo 12, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que esto, mis hermanos, constituye un ejército demoníaco que le ayuda a Satanás en todos sus ataques, porque Satanás no es Dios, no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, por lo tanto, despliega su maldad a través de todas sus estrategias, de todas sus artimañas y de todas sus acechanzas por medio de este ejército demoníaco de ángeles caídos transformados en demonios, espíritus inmundos, con rangos como principados, potestades, gobernadores y huestes de las tinieblas, que son malvados, porque este ejército constituido demoníaco es claramente para ayudar a Satanás en sus ataques contra los cristianos. No existe otro punto de ataque, el blanco es los cristianos, los creyentes. Por eso, mis hermanos, no debemos subestimar, debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Porque claramente cuando Apocalipsis 12:4 nos da a entender el apóstol Juan en su carta que el tercio de ángeles cayeron con Satanás el día de la rebelión, estos vinieron a caer a tierra, se ve claramente en la Biblia cómo hay una clara intención de mostrar que ellos no tienen ninguna buena intención. Daniel, en el capítulo 10 del 13 al 20, después lean ustedes, el profeta Daniel escribe claramente cómo los ángeles de Satanás luchaban con los ángeles de Dios, en este caso el príncipe de Persia contra un arcángel, para tomar control de una nación. Y esa batalla espiritual está librándose en este mundo, mis hermanos, actualmente, y está en este mundo, está en este país, está en esta provincia, está en tu barrio, está en tu casa, porque todo lo que nosotros no vemos con nuestros ojos naturales, espiritualmente existen. Y hay una batalla. Por eso, hermano, ojo, estamos en guerra. En las esferas celestiales, usted y yo somos parte de esta batalla. Todos, sin excepción alguna. Y debemos aprender a caminar en la victoria de Cristo, no en la nuestra. Tenemos que entender la vital importancia que es para nosotros obedecer a nuestro Dios, Señor y Capitán, el Rey de Reyes, llamado Jesucristo. ¿Para qué importancia tiene para nosotros entender este punto tan sobresaliente que Pablo hace referencia en el versículo 12 cuando dice, porque no luchamos contra seres humanos? No luchamos contra seres humanos.
Y nosotros tenemos totalmente la inmediata tendencia a enojarnos y poner nuestra mirada contra personas. Y nos enojamos contra las personas. Y vamos allí a levantar guerra contra las personas. Y levantamos juicio y acusación contra las personas. Y nos enemistamos con esa persona y no le hablamos a esa persona. Es natural que nosotros miremos lo que nuestros ojos ven. Pero Pablo dice, bueno, ustedes son una nueva creación, que están en una nueva sociedad, que es la iglesia, que es santa y es pura, sin mancha delante de los ojos de Dios, y que tiene nuevos valores, que son dones espirituales, y entre eso está el discernimiento, y que deben trabajar como un solo cuerpo, como iglesia, y que deben, a través de estas eh, eh, nuevos valores, tener nuevas relaciones, no solo en la familia, no solo en el matrimonio, los padres con los hijos, no solo los empleados con los patrones y los patrones con los empleados, sino también tener una nueva actitud hacia el mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque antes no eran conscientes de Dios porque estaban muertos de delito de pecado, pero tampoco éramos conscientes de Satanás. Simplemente éramos esclavos y nuestras concupiscencias obedecían los deseos de Satanás. Pero como ahora hemos nacido de nuevo, ahora somos la iglesia de Cristo, ahora tenemos el poder del Espíritu en nosotros y tenemos la nueva vida para vivir nuevas relaciones, tenemos que entender que no debemos subestimar. Ojo, hermano, estamos en guerra. Por lo tanto, es muy importante entender lo que el apóstol Pablo dice. Nuestra batalla no es contra seres humanos. Nuestra lucha es espiritual contra poderes malvados de las tinieblas. Eso queda claro. Y por ende, si la batalla es espiritual, tenemos que elevarnos al plano de esa batalla. El campo de batalla es el plano espiritual, mis hermanos. No en la carne simplemente responde a la concupiscencia de la tentación que justamente viene de los ataques de Satanás. Por eso dice que nosotros debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, acechanzas, ataques planificados, sutiles, ocultos de Satanás. ¿Cómo hace Satanás y cómo hacen los demonios? Bueno, hermanos, todo lo que es el poder de la hechicería está en el control, en la dominación, en la manipulación, está claramente en la opresión, en las ideas. Hermanos, nosotros tenemos que entender que el diablo no se nos va a presentar como Dante Alighieri nos muestra en su novela El infierno del Dante, con los cuernitos rojos, con el tridente en su mano y una cola roja y todo vestido como un sátiro. No se va a presentar a hacerte buh en las noches o tirarte de la cama para que te asustes. No, mis hermanos. Satanás es sutil y Pablo está diciendo claramente que debemos nosotros estar atentos y debemos estar no tal vez como ese soldado que habrá estado sin estar preparados. Por eso Pablo advierte que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Hay un para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y mis hermanos, Satanás es el que trae la mentira, siembra la mentira. Y muchas veces nosotros reaccionamos creyendo a la mentira, obramos creyendo a la mentira y nos dejamos llevar por chismes, murmuraciones, mentiras, preconceptos. ¿Y cuántas de esas cosas no son reales? Y sin embargo nosotros hemos sido influenciados por las mentiras de Satanás. Las guerras de las ideas, hermanos, las guerras de las ideas, el campo de batalla es la mente. Y por eso nosotros tenemos que aprender que usando el casco vamos a proteger nuestra cabeza de los pensamientos de Satanás. Saetas que vuelan de día, las palabras no son inocentes. Cada vez más abiertamente Satanás hace las cosas y la iglesia está como anestesiada, sin reacción. Por eso es que debemos ver, mis hermanos, cuán importante es la advertencia que está trayendo Pablo en esta carta. Porque, mis hermanos, perdemos tiempo cuando luchamos contra personas. Perdemos tiempo cuando estamos enojados contra personas y creemos que las personas son las que están motivándonos a hacernos daño.
Y no descarto la responsabilidad que las personas tienen porque no hay justo, ni siquiera uno, todos somos malos. Y nuestra concupiscencia y la ira que hay en nuestro corazón y nuestros corazones naturalmente son hostiles hasta que somos transformados y gobernados por el poder del Espíritu Santo. Pero mientras no haya una conversión, las personas también son malvadas, las personas también injurian y violentan. Pero mis hermanos, perdemos el tiempo con enfocarnos directamente contra la persona. Debemos luchar contra el mismísimo Satanás. Debemos luchar contra la fuerza de las tinieblas que operan contra los hijos de Dios, contra la iglesia de Cristo. Mis hermanos, claramente nosotros vemos que el apóstol Pablo está haciendo mucho para que la iglesia de Éfeso, con todas las buenas noticias que tiene, se despierte y sepa de que esa reconciliación que había entre judíos y gentiles, Satanás lo que quería es volver a levantar una pared para que vuelvan a pelearse y odiarse y culparse entre ellos, no importa que sea en la iglesia. Esa nueva relación que tenemos los pecadores con Dios Santo, habiendo quitado esa separación que era del pecado por la sangre de Cristo que nos perdonó, otra vez Satanás quiere levantar un muro de tus pecados no confesados, de tus pecados dominantes. ¿Para qué? Para que no puedas tener comunión fluida con el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que todo el tiempo está pasando y sucediendo cosas que a lo mejor nosotros las subestimamos o las pasamos? Lo que quiere Satanás es que no reacciones. Lo que quiere Satanás es que no te vistas de su armadura de Dios. Por eso, mis hermanos, es que es muy importante entender este punto. Pablo, durante su ministerio en Éfeso, hubo un gran motín allí, porque claramente en Hechos 19, 23 al 41, se habían levantado en contra de lo que Pablo estaba predicando. Y no fue ocasionado por el platero llamado Demetrio, no, sino que estaba allí en pleno la obra de Satanás y todos los demonios levantando, incitando al pueblo a levantarse contra la predicación de Pablo, contra la iglesia. Pero ¿qué hicieron Pablo y los hermanos de allí? Oraron y la oposición fue acallada, mis hermanos. Hay algo muy importante que nosotros no nos debemos olvidar. El consejo del rey de Siria a los soldados claramente era en esa instrucción en Primera Reyes 22:31, cuando dijo, no luchéis, no contra grandes ni contra chicos, sino solo contra el rey. Y esa es la idea. Satanás está apuntando toda su artillería pesada sobre quien Cristo pagó con su sangre, es la iglesia. Así que ojo, hermano, estamos en guerra, no debemos olvidarnos de eso. Por eso aparece aquí la palabra artimañas, artimañas, esas artimañas del diablo, esas acechanzas del diablo, las habilidades que Satanás muestra. Así que las exhortaciones que Pablo nos da nos indican claramente, hermanos, que Satanás es un enemigo fuerte, es fuerte. Y que necesitamos del poder de Dios y del poder de su fuerza, estar firmes contra él. Nunca debemos subestimar ese poder del diablo, porque la palabra nos enseña que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo y él huirá. ¿Por qué huirá? Porque estamos sometidos a Dios, no por nosotros mismos. Por eso, mis hermanos, si es comparado con un león, si es comparado con un dragón, la Biblia nunca lo compara a Satanás con un gatito o con un perrito doméstico o con un pajarito, sino con un dragón, con un león, con una serpiente. Por eso, mis hermanos, vemos que en el libro de Job, allí podemos encontrar lo que la fuerza del poder de Satanás puede hacer cuando Dios se lo permite. En el cuerpo de Job, en su hogar, en sus hijos, en su salud, en sus amigos, en todo lo que tenía. Solamente la autorización de Dios, pero Satanás no detuvo con su furia. Jesucristo mismo allí en Juan 10:10 dice que el ladrón, hablando de Satanás, no viene más que a robar, a matar y a destruir, hermanos. No hay piedad, no hay compasión en su corazón.
El único deseo es destruir tu vida, tu hogar, tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, tu familia, destruir todo. Así que, ojo hermano, estamos en guerra, no te duermas, reacciona. Satanás es fuerte, por eso es que también es sabio y es sutil cuando dice las acechanzas del enemigo. Esa palabra acechanza significa habilidad engañosa, para engañar, astucia para engañar. ¿Y cómo lo hace? Te vuelvo a decir, no se va a presentar en tu hogar de una forma terrorífica como las películas de terror. No se va a presentar así, sino con sutileza, bajo el umbral de tu inconsciencia, socavando la vulnerabilidad de tus decisiones a través de influencias, de pensamientos, de motivaciones, de una película, de una serie televisiva, de un amigo, un compañero de trabajo, alguien, haciendo de que bajes tu guardia, que aceptes sus leyes de este sistema mundo, de este siglo malvado. Pues mis hermanos, ojo, estamos en guerra. No debemos nosotros olvidarnos de esto. Por eso es que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Esas acechanzas, esa habilidad, ese padre de mentira que lo intentó hasta el mismísimo Jesucristo tentarlo. ¿Por qué crees que no lo va a hacer contigo? Llevándote a tomar malas decisiones, llevándote a hacer cosas que desagradan a Dios, llevándote a ti, mi hermano, a que te conformes con tu estado, a que entres en un estado de reposo, de pasividad, de que no te muevas, que no fructifiques, a confiarte de una manera de entender la gracia y llevarla a un libertinaje, mis hermanos. Cuidado, el cristiano no puede darse cuenta de que el lujo de ignorar las habilidades de Satanás no puede. Acá en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice claramente, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir que si nosotros ignoramos sus maquinaciones, sus habilidades, sus acechanzas, si estamos descuidados, mis hermanos, Satanás gana ventaja. Y lo que Dios no quiere es eso. Por eso está escrito en su palabra. ¿Cuántas cosas tenemos que evitarnos? El llorar, el lamentarnos, el angustiarnos, si tan solo hubiéramos nosotros consultado al Señor y buscado al Señor. Por eso, mis hermanos, algunas personas son astutas, son engañadoras. Así como lo dice el apóstol Pablo acá en Efesios capítulo 4, versículo 14, cuando dice, porque para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas astutas, hay personas engañadoras, usan artimañas del error, pero detrás de ello está el arquitecto de todo engaño. Motiva. Así somos nosotros cuando queremos ocultar un pecado. Buscamos culpar a otros, buscamos acomodar la escena de nuestro pecado para borrar las evidencias, como le decía a los jóvenes, hasta borrar todo tipo de consultas, el historial de búsqueda de internet y cuántas cosas para que acá no pasó nada. Hermanos, todas esas motivaciones, esas inclinaciones vienen claramente de esa presión y de esa motivación que justamente Satanás, con todo su poder y su engaño, hace que muchos cristianos caigan en su trampa. Cuando nosotros entendemos que si pecamos de una manera amorosa, Juan dice, hijitos, hijitos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, yo veo amor cuando nosotros pecamos. Yo veo amor de parte de un Padre al decir, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque saben, hermanos, ¿a quién creen que ofendemos más cuando nosotros callamos y ocultamos pecado, teniendo un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve? A nadie más que
ofendemos a Dios, ofendemos su soberanía, su omnisciencia, porque todo lo que nosotros podemos ver es claramente una advertencia. Y esa advertencia es, ojo, hermano, ojo, estamos en guerra, estamos en guerra. No te descuides de eso, no te olvides de eso. Por eso, mis hermanos, la Biblia no duda al decir que Él se disfraza como un ángel de luz y trata de cegar las mentes de los hombres para ocultar de la verdad de su evangelio, el evangelio de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios. Creyentes que no se dan cuenta y ahora va a entender por qué usted cuando se sienta a leer la Biblia, a hacer su devoción, le agarra sueño. ¿Por qué usted quiere orar y le empieza a agarrar bostezo? ¿Por qué se va con su mente para todo lugar? Porque no está vestido de la armadura de Dios para soportar las acechanzas del diablo. Es el padre de la mentira, es el que interrumpe, es el opositor, es el adversario. Él no quiere que tengas una relación diaria, cotidiana con el Señor. Por eso es que hay muchos cristianos que están parchando su vida permanentemente, parchando su vida, hermano, pero no se dan cuenta que todo esto es una estrategia diabólica. Por eso es que antes de entrar el domingo, si Dios quiere, a la armadura de Dios, a lo que es la descripción de la armadura de Dios, era importante entender esto. ¿Contra quién batallamos? ¿Contra quién peleamos? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el adversario en el cual nosotros tenemos que luchar, que tenemos que batallar? Por eso Pablo usa esta palabra, nuestra batalla, nuestra lucha. No tenemos lucha, dice el versículo 12, lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha. Esa palabra lucha de griego es la palabra pelé, lucha cuerpo a cuerpo significa. De ahí viene la palabra peleas, es lucha cuerpo a cuerpo. Hay otra palabra que es argón, la que se traduce como la batalla, un conflicto o una lucha, pero está relacionada a que no tenemos lucha, es una batalla confrontando cuerpo a cuerpo. Está diciendo Pablo, es sangrienta, es a vida o muerte, no subestime. Y no es mi intención exaltar el poder del diablo, al contrario, estoy magnificando el poder de quien nos dio su victoria, porque Él ya es el victorioso. Nosotros no peleamos por la victoria, peleamos con la victoria de Cristo, pero debemos pelear la batalla. Así que mis hermanos, nosotros debemos entender que si bajamos nuestra guardia, es normal que empecemos a ver conflicto en el matrimonio, en la familia, con nuestros hijos, nuestra relación con el Señor, es normal. Y todo esto es porque hay un ser que te odia y que quiere destruirte y no quiere que tengas el gozo de la salvación, sino que padezcas permanentemente como si fuera que no eres un hijo de Dios. Es el que te llena de dudas, el que te llena de cuestionamiento, el que te hace ver alternativas y otras cosas. Satanás quiere usar nuestro enemigo externo, que es el mundo, que es ese enemigo que está armado hasta los dientes. El mundo es el enemigo externo que está armado hasta los dientes en contra de nosotros, en contra de nuestra santidad. Pero también quiere usar el enemigo interno que nosotros tenemos, que es nuestra propia carne, con nuestras propias concupiscencias, para ser derrotados. Él no te va a quitar la salvación. Él no te va a llevar al infierno si tú eres un hijo de Dios sellado por el Espíritu, pero te quiere robar el gozo, quiere que pierdas tu comunión con el Señor, que vivas como aquel pródigo, pensando que prefería ser un jornalero cuando tú eres hijo de Dios. Tus armas siempre han estado apuntándote a ti, pero quiero cerrar este sermón de esta noche meditando solamente en que Pablo comienza diciendo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Tú y yo debemos estar fortalecidos. ¿En quién? En el pastor, en la iglesia, en tu esposa, en tu esposo, en el Señor. Debes fortalecerte en el victorioso.
Debes fortalecerte en el que mató con su carne en la cruz del Calvario la enemistad al pecado. Y como dice Hebreos 2:14, hasta el mismísimo Satanás fue destruido por Jesucristo nuestro Señor. Debes fortalecerte en aquel que tiene comunión perfecta con el Padre a favor de nosotros, porque es nuestro sumo sacerdote. Debes fortalecerte porque ya no hay acusador, porque dice la palabra, ¿quién te acusará si Cristo es el que murió por nosotros y que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros? Debes fortalecerte en aquel que te dio de su espíritu, porque el que tiene el espíritu del Hijo tiene la vida. Nosotros tenemos la vida de aquel a quien los demonios se postraban y decían, sabemos que eres el Hijo del Altísimo. Nosotros tenemos que fortalecernos en aquel que dijo, yo volveré a buscarlos en la esperanza, en la herencia, en la glorificación. Por eso, mis hermanos, nuestra fe que proviene de Cristo, nuestra esperanza que proviene en Él, debemos entender que esa seguridad que nosotros tenemos es que cuando Dios lo exaltó a Cristo hasta lo sumo y lo glorificó hasta lo sumo, nosotros fuimos bendecidos. Nosotros somos bendecidos por esa vida victoriosa de Cristo. Así que quiere decir que la gloria de Cristo y nuestra bendición están unidas. Él es glorificado, nosotros somos bendecidos. Somos inseparables en esa ecuación que solamente Dios puede haber hecho. Cuando no merecíamos, Él nos hace partícipe de su gloria, mis hermanos. Así que, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Pero no te olvides, hermano, ojo, estamos en guerra. No te olvides, no te distraigas. Si Dios quiere, el domingo vamos a hablar de la vestimenta, porque el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Esa palabra es muy curiosa que Pablo emplea, resistir. Probablemente alguno de nosotros en algún momento dijo, no doy más, no resisto más. En algún momento extremo de nuestra vida probablemente lo dijimos o tal vez le toque a algunos decirlo en algún momento, no resisto más. Pero Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos queridos, yo tengo esa esperanza, que no importa cuán grande sea la batalla, cuán profundo sea el sufrimiento, cuán intensa sea la guerra, nuestro Señor dice que un día va a acabar todo, va a terminar todo. Y nosotros habremos obtenido la victoria que Él la ganó por nosotros.